Bienvenidos a una webinar en el que vamos a analizar con el Director General de Empleo y Formación pues todas las novedades en materia de los expedientes de regulación de empleo temporal que vinieron regulados recientemente. Vamos a prestar una especial atención en lo que se refiere a la prórroga de los mismos, porque estamos sujetos a un plazo muy perentorio hasta el día 15 de octubre para la prórroga. Y el director general de empleo pues, nos hará pues, un análisis primero de los aspectos más técnicos y luego también algunas recomendaciones acerca de cuándo procede o no pues, con carácter general estas prórrogas. Otros aspectos también relevantes, como son los relativos a las exoneraciones y los supuestos en los que se dan o las obligaciones, pues en la medida de lo posible intentaremos solucionarlos, pero será objeto de una jornada específica en la que analizaremos pues, los supuestos de las obligaciones, exoneraciones y los casos en los que se dan y la forma de aplicarlas. Todas las consultas o preguntas que quieran formalizar, pues háganlo por favor a través de la plataforma. Esta jornada será grabada y podrán verlas también a continuación o después de la realización de la misma. Intentaremos dar respuestas bien ahora o bien con posterioridad a ella. Y sin más dilación les voy a pasar con Pedro, al que le agradezco mucho pues, la agilidad con la que ha respondido para realizar esta jornada y espero que sea de gran utilidad seguro para tomar las decisiones oportunas en materia de las prórrogas de estos ERTEs tan importantes. Pedro, cuando quieras, muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias a ti, Ignacio, bueno, y a FADE por, digamos, generar esta sesión que ya, bueno, pues cuando todavía incluso no se había llegado al acuerdo ni promulgado el Real Decreto, pues ya habíamos estado hablando de la conveniencia de poder tener esta sesión de cara a aclarar todas aquellas cuestiones que se consideren oportunas. Bueno, básicamente entiendo que debemos centrarnos fundamentalmente, bueno, en el Real Decreto 18/2021, pero fundamentalmente yo creo que la urgencia de la cuestión se encuentra sobre todo en el artículo 1. El artículo 2, que hace referencia a la pervivencia de los ERTEs de limitación e impedimento, digamos que jugamos con un poco más de margen para poder entrar en él porque nos lleva a un horizonte a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, el artículo 1, que es el que establece que, dado el acuerdo alcanzado en el diálogo social, se decreta la prórroga de los ERTE ligados a la COVID vigentes a 30 de septiembre, tiene pues toda una serie de particularidades que tenemos que precisar. Y la primera de ellas y la más importante y por la que más nos apremia, digamos, cribar ese artículo, está en el hecho de que la prórroga en este Real Decreto de los ERTE no es automática. Es decir, se aprueba la prórroga de los ERTE contemplados en la normativa anterior del 11/2021, bueno, pues que, sabéis, arrastraba todo lo que eran los ERTEs COVID del 8/2020 de fuerza mayor, todos aquellos prorrogados, incluidos los CENAE y pertenencia a cadena de valor. Los ERTE por limitación, los ERTE de impedimento y las modulaciones que se hubieran establecido, más los top COVID que vienen ya pues, del 23 del 8/2020. Todos esos ERTE, el Real Decreto los prorroga hasta el 28 de febrero, pero no de forma automática. Para que esa prórroga tenga validez o, digamos, se ejecute, es obligación de las empresas presentar solicitud de prórroga, ¿vale? Es decir, nos obligan a todas aquellas empresas que estén interesadas a partir del 1 de noviembre en seguir utilizando un ERTE del tipo que sea hasta el 28 de febrero, debe presentar obligatoriamente solicitud en los 15 primeros días naturales de este mes, es decir, entre el 1 de octubre y el 15 de octubre. Si no, una empresa
bien tenga un ERTE de fuerza mayor del tipo COVID, entendemos, no ordinario. Un ERTE de fuerza mayor o un ETOB COVID, si quiere que ese ERTE siga pudiendo ser utilizado a partir del 1 de noviembre, debe obligatoriamente presentar solicitud, insistimos, entre el 1 y el 15 de octubre. El 16 de octubre cualquier entrada estaría fuera de plazo, sería no admitida, ¿vale? Entonces tenemos, digamos, varias particularidades a lo que nos habíamos ido acostumbrando últimamente. Primera, la prórroga no es automática, se aprueba la prórroga en el Real Decreto, pero no es automática, pasa por solicitud de la misma y además esa solicitud tiene que realizarse en un plazo que concluye, digamos, a las 24 horas del día 15 de octubre. Cualquier entrada posterior es inadmitida, o sea, ya no tendría ningún valor. Todas las empresas que consideren que no necesitan prorrogar su ERTE más allá de 31 de octubre, y ahora claro este tema del 31 de octubre, no presentan solicitud y el ERTE decae en ese mismo momento porque no cumplió con la obligación de solicitud de prórroga para poder optar a la misma. ¿De acuerdo? Entonces, vemos todos que la situación cambió, la situación epidemiológica, la situación de las actividades. Bueno, asistimos durante este verano a un proceso, en Asturias concretamente, bueno, de recuperación de la actividad bastante significativa, especialmente en determinados sectores que eran los que tradicionalmente se habían visto más afectados, bueno, sectores o actividades más afectados a lo largo de todas las restricciones, pero eso pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora mismo las restricciones, incluso limitaciones en Asturias son mínimas y básicamente avanzamos a la ausencia de limitaciones de actividad. Con lo cual la situación cambió. Asistimos a una progresiva salida de personas trabajadoras de los ERTES que se incorporaban a la actividad y digamos que es entendible que el acuerdo social pues haya llegado al punto de, bueno, tenemos que establecer, si me permitís la expresión, un borrón y cuenta nueva. Es decir, yo como empresa ahora mismo debería analizar si mi situación, mi actividad está limitada o no por aspectos relacionados con limitaciones de la COVID y a partir del 1 de noviembre necesito seguir atendiendo a esas condiciones hasta el 28 de febrero utilizando el ERTE que tengo autorizado. Decimos desde el 1 de noviembre porque el Real Decreto, aunque entra en vigor el 1 de octubre, sus efectos respecto a esta prórroga comienzan el 1 de noviembre. El mes de octubre, para todos los ERTE vigentes el 30 de septiembre, digamos que queda cubierto a efectos de prestaciones, exoneraciones y demás beneficios y obligaciones en los mismos términos que venían determinados por la prórroga que se reconoció con el 11-2021. Es decir, el mes de octubre, de cara a que nadie se vea perjudicado y que nadie tenga que centrarse en presentar documentaciones a más a los distintos organismos con los que se tienen relación para las prestaciones, para las exoneraciones, etc., el mes de octubre se prorroga el ERTE que se tengan las condiciones, si queréis, de manera automática. No es necesario hacer nada. Para que también ese mes se pudiera, digamos, utilizar de cara a la solicitud de esta nueva prórroga
si queréis la llamamos especial, que regula este Real Decreto, y las autoridades laborales pudiéramos resolver esas solicitudes. Entonces, importantísimo, las empresas, bien sean con ERTES COVID de fuerza mayor, de cualquiera de las modalidades de fuerza mayor ligadas a la COVID, o con ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, COVID, que quieran que esos ERTES sigan pudiendo ser utilizados a partir del 1 de noviembre hasta el 28 de febrero, deben presentar solicitud antes del 15 de octubre a través de la sede electrónica del Principado de Asturias. Sabéis que no podemos obligar, pero es absolutamente recomendable la utilización de la sede electrónica ya desde el día 1, aparte de la nota informativa disponible sobre los aspectos fundamentales del Real Decreto, que están disponibles todos los enlaces al procedimiento electrónico súper simplificado de solicitud que se habilitó al efecto. Entonces, la presentación a través de la sede electrónica, que además tenemos que decir que ya en los últimos tiempos las comunicaciones, los ERTES por impedimento o limitación, el 90 y pico % de las tramitaciones se hicieron muy bien, correctamente por parte de las empresas a través de nuestro medio, es lo que más, digamos, facilita el que nosotros podamos estimar todas las solicitudes de la manera más sencilla, que dispongáis de las resoluciones en el menor tiempo posible para poder hacer los otros trámites que marca el Real Decreto. Entonces, se debe presentar solicitud, insisto, si puede ser 100% a través de la sede electrónica del Principado de Asturias, a través de la ficha de servicios generada al efecto, y esa solicitud electrónica, que si echasteis un vistazo recoge mínimo de datos, debe ir acompañada obligatoriamente de un documento o dos documentos en función del tipo de ERTE que se tenga autorizado o comunicado. A ver, la solicitud básicamente lo que se pide es los datos de identificación de la empresa. El auto o número de expediente ETOP, número de referencia del ETOP COVID, que se quiere prorrogar, que tenemos que entender que es ERTE vigente último que se esté utilizando. Es decir, hay empresas que tienen 2 o 3 autorizaciones vigentes, es decir, latentes, a las cuales no renunciaron o no presentaron desistimiento, ni comunicaron finalización, pero no se están utilizando las 3 o las 4, en el caso de alguna que tenga previos fuerzas mayores y después un ETOP. Solo es necesario presentar solicitud de prórroga del último ERTE vigente que se esté utilizando. Y quiero recalcar el tema vigente, porque solo se pueden prorrogar ERTEs de aquellas empresas que no hayan comunicado renuncia, finalización o desistimiento del ERTE. Ese es el primer elemento que nosotros debemos comprobar desde el Servicio de Relaciones Laborales, que se nos está solicitando la prórroga de un ERTE vigente, que no haya llegado a fecha de finalización y que
no se haya comunicado renuncia, finalización o desistimiento sobre el mismo. Vale. La solicitud, insisto, muy simple. Datos de identificación de la empresa. Incluimos, si se nos puede cuantificar, que nos ayuda enormemente, no tiene nada que ver con la autorización de la solicitud. El número de hombres y mujeres que digamos, que incluye ese expediente que se pretende autorizar, porque sabéis que el Real Decreto, la relación de personas trabajadoras incluidas, lo aborda de otra manera. Datos de identificación de la empresa, número de personas, hombres, mujeres incluidos. Insisto, básicamente a efectos, si podemos, estadísticos en cuanto a la repercusión, nada más. Todo el mundo tiene que tener claro que el ERTE vigente ya está autorizado y que cumpliendo esto que estamos empezando a relatar, presentación de solicitud en plazo, incluyendo la documentación a la que obliga el Real Decreto, la resolución va a ser estimatoria, sí o sí. Y si la autoridad laboral no pudiera resolver en los 10 días hábiles posteriores a la entrada de la solicitud, vamos a ir al extremo, una solicitud que se introduce el día 15, si la autoridad laboral no emite resolución de estimación expresa en los 10 días hábiles siguientes a la solicitud, dicha solicitud se entiende estimada por silencio administrativo. Hubo cierta información que circuló mientras se negociaba el acuerdo de que el silencio podía pasar a ser negativo, nada más lejos de la realidad. Para que por procedimiento administrativo eso pudiera ser así, debería justificarse de una manera muy notable y no es el caso. Si alguien en el plazo que señalamos y que establece el Real Decreto no recibe autorización, resolución de autorización o estimación expresa, su solicitud está estimada por silencio administrativo. Sabéis que nosotros igual emitimos resolución por el procedimiento electrónico que habilitamos, emitimos resolución de estimación por silencio. ¿De acuerdo? Otras comunidades, incluso la autoridad laboral del Ministerio, emite certificado de silencio. Nosotros emitimos resolución estimando por silencio administrativo. Importantísimo entonces, por favor, todas aquellas empresas que consideren que su situación exige prorrogar el ERTE último ERTE que utilizan y que esté vigente a partir del 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Presentar solicitud en plazo incorporando obligatoriamente la documentación que se relata en el artículo 1, que aclaramos. En el caso de los ERTE de fuerza mayor, sea cual sea la modalidad del mismo, hay que presentar un informe, vamos a, digamos, simplificar el nombre, del histórico de vida del ERTE durante julio, agosto y septiembre en cuanto a las personas que estuvieron incluidas, la medida que se utilizó, suspensión, reducción y la proporción en días de esos meses. Ese documento, que a nosotros se nos debe incluir en formato PDF, o esa información, yo creo que no supone ninguna complejidad para las empresas. En la medida que yo hablaba con Ignacio estos días y con los agentes sociales, mensualmente al organismo gestor de las prestaciones por desempleo, al SEPE, se le presenta certificado de periodos de actividad de las personas incluidas en el ERTE, en el que se relata básicamente esto mismo que yo acabo de señalar, lo que pide el Real Decreto, es decir, en el mes de julio, cuántas personas, qué personas tuve incluidas en el ERTE, en qué proporción, en qué medida, etcétera.
Agosto igual, septiembre igual. Y lo mismo lo tenemos con la declaración responsable que presentamos a Seguridad Social. De tal manera que creemos, vamos, y yo creo que ese es el espíritu del artículo, es una documentación que no es necesario reelaborar. La tenemos y a nosotros simplemente anexándola a la solicitud en formato PDF estaría cubierta para los fuerza mayor la obligación que marca el Real Decreto. ¿Dónde estaríamos incumpliendo o qué puede ser causa de desistimiento, de desestimación de la solicitud de prórroga? La no anexión de ese documento a una solicitud de expediente de fuerza mayor. Es decir, yo presento la solicitud, pero no anexo ese informe histórico, esa solicitud sería desestimada o denegada por incumplimiento de una obligación recogida legalmente por el artículo 1. Entonces, es muy sencillo, especial precaución en presentar solicitud, fuerza mayor estamos, solicitud anexando ese documento. Tal como establece el decreto, ese documento, la autoridad laboral no va a hacer análisis, no hay análisis de causas. Nosotros simplemente tenemos que comprobar que se presenta la solicitud, que el ERTE está vigente y que se anexa la documentación. Cumple lo que contenga ese informe, no va a ser analizado por la autoridad laboral. Se remite a la inspección de trabajo a efectos si posteriormente se necesita algún tipo de control. ¿Vale? Quien presente la solicitud, su ERTE de fuerza mayor esté vigente porque considera que quiere prorrogarlo, lo hace en plazo y anexa el informe histórico de la vida del ERTE respecto a las personas trabajadoras durante los meses de julio, agosto y septiembre, resolución estimada expresamente. Hay muchas veces la duda y no queremos que nadie caiga en el que yo no lo presento o no lo presenté porque no tuve a nadie regulado expresamente en esos 3 meses. Presente igual el documento, el informe se tiene y relate en él esa realidad. No tuve a nadie regulado durante esos 3 meses. Punto. Que nadie confunda el no haber tenido a nadie regulado durante ese periodo con que eso libra de la obligación de presentar ese informe. Es informe de la realidad. No tuve o tuve esto en julio, esto en agosto y esto en septiembre. Punto. Pero presentando, insisto, la no presentación es causa de desestimación. En el caso de los ERTE ETOP COVID, estaríamos en lo mismo. Solicitud en plazo sobre un ERTE vigente, presentación del informe de vida o histórico de los 3 meses, más otro documento obligatorio a la presentación, informe de la representación legal de los trabajadores con la que se negoció el ETOP. El contenido del informe, si os fijáis, no viene señalado en el decreto. Alude simplemente, el texto legal alude simplemente a que debe anexar obligatoriamente la solicitud de un ETOP COVID, aparte del histórico de vida de los 3 meses, el informe de la representación legal de los trabajadores. Cuestiones. Oiga, que yo no negocié con la representación legal porque en su momento no pude, no tenía y es una comisión. El ETOP COVID fue así. Con la comisión que se haya negociado el ETOP COVID.
Si fue con representación legal de los trabajadores, es claro. Si no fue porque, digamos, y está comunicado el ETOP con las personas trabajadoras, comisión o llámese X, que se negoció ese ETOP. ¿Vale? Repito, ETOP COVID. Solicitud en el mismo plazo del 1 al 15, anexando histórico de vida respecto a las personas trabajadoras del último trimestre, julio, agosto, septiembre, más informe de la representación legal de los trabajadores. ¿De acuerdo? Es muy importante que contenga los dos documentos, porque si no, volvemos a lo mismo, sería causa de desestimación del ERTE. Los ETOP COVID, que ya en la comisión de seguimiento de los ERTE lo llevábamos hablando, arrojan digamos, la mayor complejidad o queremos poner una luz especial sobre ellos porque en base a prórrogas que se admitían ordinarias en los últimos reales decretos, en los últimos acuerdos de diálogo social, puede generar ciertas, digamos, confusiones en las empresas. Todas las empresas con un ETOP COVID vigente a 30 de septiembre que quieran que su ERTE continúe hasta el 28 de febrero, más allá del 1 de noviembre, independientemente de que yo con mis personas trabajadoras ya tenía negociado una fecha más allá del 1 de noviembre, deben presentar esta solicitud de prórroga. Esta solicitud, para que el ERTE siga viviendo más allá del 1 de noviembre, es obligatorio presentarla y anexarle esos dos documentos. El hecho de que yo el día 27 de septiembre haya presentado una prórroga de un ETOP COVID que tenía, que me acababa el 30 de septiembre y acordé alargar su vida más allá, no me libra de tener que presentar esa solicitud entre el 1 y el 15 de octubre, porque si no, el 31 de octubre ese ERTE va a dejar de estar vigente. El acuerdo de vida, más allá de esa fecha, incluso más allá del 28 de febrero del 2022, no libra de presentar solicitud para que lo pueda utilizar del 1 de noviembre en adelante. Si alguien no presenta, y aquí queremos hacer muchísimo hincapié, estoy siendo muy repetitivo, lo sé, pero no quiero que nadie, digamos, se confunda en estos extremos. Si quiero que mi ETOP COVID siga vigente a partir del 1 de noviembre, independientemente de los movimientos de acuerdo y de las fechas que haya señalado posteriores a ella, si yo no meto esa solicitud, el ETOP no va a poder seguir aplicándose el cobro de prestaciones especiales ligadas a la COVID, ni las exoneraciones correspondientes si las hubiera. Entonces, todas las empresas, fuerza mayor, ETOP COVID, muy importante esto, que son ERTES negociados, acordados, con una fecha de finalización, pero que todos los ERTE que quieran seguir utilizándose a partir del 1 de noviembre, si yo no solicito entre el 1 y el 15 de octubre y anexo la documentación que en cada caso se me exige, van a dejar de tener efecto a partir de ese 1 de noviembre. Hasta el 31 de octubre, tranquilidad, porque se va a seguir en la secuencia. O sea, las condiciones se prorrogan per se durante octubre para que nadie tenga que estar preocupándose de si
no me llega la resolución, octubre cobrarán, no cobrarán, sonero, no sonero, octubre, para centrarnos en estos trámites que van a entrar en vigor a partir del 1 de noviembre. Tanto vosotras y vosotros de cara a las solicitudes como nosotros de cara a la resolución. ¿Vale? Entonces, a lo largo de estos días, con respecto a los ETOP, bueno, pues surgían toda una serie de cuestiones por esto de las fechas de negociación. Incluso yo el viernes hablaba con vuestra representación, bueno, que es Ignacio mismamente, en la comisión de seguimiento de los ERTE, con vuestra representación y con la representación de los agentes sociales, en que, bueno, era una situación compleja la de los ETOP. Vamos a hacerla mucho menos compleja. Ignacio, me vas a oír algo mucho más simple de lo que más o menos íbamos apuntando. Que creo que hacemos, como hicimos siempre, y que vais a estar en esa misma sintonía, la interpretación más flexible y más garantista del Real Decreto para que nadie, digamos, se vea complejizado en los trámites que tenga que hacer a lo largo del mes de octubre y que todo el mundo que entienda que quiere aprovechar esta oportunidad de transición a la normalidad, pues porque en la mente de todos está que esto va a ser, salvo hecatombe, que ojalá no se produzca, la última prórroga de estos ERTE COVID, que todo el mundo pueda aprovechar y poder optar a ellas. A ver, una de las cosas que se producía era, nosotros tenemos ERTE negociados y comunicados cuya fecha de finalización va más allá del 28 de febrero del 2022. Y está claro que esta solicitud que obligatoriamente tengo que pedir de prórroga, tengo que hacer esa solicitud obligatoriamente si quiero que mi ERTE siga funcionando del 1 de noviembre en adelante, es hasta el 28 de febrero. Podéis decir, oiga, no, pero que yo tengo acordado ya. Vale, usted tiene acordado, pero el 28 de febrero los ERTE COVID, los ETOP COVID dejan de existir. De tal manera que todos esos ERTE van a decaer el 28 de febrero. Nosotros tenemos algún ETOP negociado a junio del 2022, marzo 2023, ¿vale? Los menos, pero habelos, haylos. Esos ERTE pueden solicitar la prórroga, el poder seguir utilizando ese acuerdo hasta el 28 de febrero y ese día, aunque tuvieran negociada otra fecha de finalización, el ERTE ETOP COVID decae. Durante un tiempo se pensó como que, bueno, iban a dejar de aplicarse las condiciones de prestaciones especial ligados a la COVID y que pasaban a ser ETOPs ordinarios. El último planteamiento de la Dirección General de Trabajo del Ministerio es decaen, ¿vale? O sea, se acabaron. Ese ERTE no existe en los ERTE COVID, no se transforma automáticamente en un no COVID. Habría que negociar y presentar comunicación de otro no COVID si se quisiera, ¿vale? ¿Dónde nos encontrábamos con el problema? ¿O dónde saltaban las dudas? En todos aquellos cuya fecha de finalización fuera posterior al 1 de noviembre, pero anterior al 28 de febrero. En la medida que la fecha de finalización es una fecha acordada, negociada, y el Real Decreto prorroga el poder atender a consideración de ERTE COVID hasta el 28 de febrero, pero la interpretación inicial era que no alargaba la vida del ETOP. La vida del ETOP está marcada y acordada con la representación legal o con la comisión de negociación de la parte social con una fecha fin. Imaginaros, 30 de noviembre,
15 de diciembre, la que fuere. Así como habíamos planteado la necesidad de tener que a lo largo del mes de octubre todas esas empresas que no tuvieran la fecha de vida del ERTE acordada hasta el 28 de febrero y quisieran hacerlo, que nos presentaran una solicitud de prórroga. Y digo durante el mes de octubre porque durante el mes de octubre se prorrogan las condiciones del 11-20-21. Nos pidieran una prórroga para alargar la vida del ERTE y además entre el 1 y el 15 esta solicitud para que las condiciones COVID fueran aplicadas hasta el 28 de febrero, vamos a hacerlo mucho más simple. Todos los ETOP COVID vigentes al 30 de septiembre, que es lo que establece el Real Decreto, que es como siempre, como muy abierto. Que quieran prorrogar su situación COVID, incluyo su vida, a partir del 1 de noviembre y hasta el 28 de febrero, presentan solicitud entre el 1 y el 15 de octubre. Esta solicitud, no más. Esta solicitud. Es decir, yo tengo un ERTE negociado hasta el 15 de noviembre. Cometer la solicitud de la prórroga del último Real Decreto entre el 1 y el 15 de octubre, entendemos que autorizamos la continuidad de ese ETOP COVID a partir del 1 de noviembre con condiciones COVID y hasta el 28 de febrero. Si se quiere dar por finalizado antes, sin problema. Pero, si no, yo tenía intención de alargar esa vida a la vista de este Real Decreto. No vamos a obligar a esas empresas a que nos hagan una solicitud de prórroga, vamos a decir, ordinaria para alargar la vida del ERTE y otra y esta entre el 1 y el 15 para que le sean aplicadas lo estipulado en el último Real Decreto. ¿Vale? Entonces, nosotros, todas aquellas empresas cuyo ERTE ETOP COVID estuviera vigente el 30 de septiembre. Y aquí tenemos un tema que es, porque es que el Real Decreto habla de vigencia a 30 de septiembre. Quien tuviera puesto una finalización de un ETOP COVID 29 de septiembre y en la vigencia del ERTE no solicitó una prórroga ordinaria por la normativa antigua, no vamos a poder aplicarle, digamos, esto último recogido en el Real Decreto. Ese ERTE finalizó, la empresa no demostró interés durante la vigencia del ERTE, que era lo que señalaba la anterior normativa, de prorrogar esa situación de tal manera que el ERTE finalizó el 30 de septiembre. Ya no está vigente, con lo cual no podemos rescatar por el texto del último Real Decreto, de tal manera que ese ETOP COVID finalizó. ¿Puede negociar un ETOP? Sí, pero no COVID. Ya no tendría consideración dentro de las condiciones especiales de la COVID. Todos aquellos que el 30 de septiembre tuvieran un ETOP COVID vigente, el artículo 1 señala que las condiciones se prorrogan durante el mes de octubre. Y si solicitan entre el 1 y el 15 de octubre la prórroga del último Real Decreto,
nosotros autorizamos, estimamos que a partir del 1 de noviembre y hasta el 28 de febrero, si es voluntad de la empresa, siga incluyéndose esa consideración. ¿Vale? Creemos, vamos, el planteamiento de la interpretación y aplicación creemos que es la más abierta, como hicimos siempre, tratando de garantizar, digamos, la mayor ayuda posible a las empresas de cara a pasar este desierto a las que se vieron sometidas en cuanto a su actividad, ayudar a que el mayor número de personas trabajadoras se vean cubiertas por, digamos, estas condiciones de prestación especiales. Entonces, vamos a hacer esa simplificación, ¿de acuerdo? Pero importante que aquellas que valoren necesidad de extender del 1 de noviembre en adelante, presenten solicitud. Que yo considero que mi ETOP termina en octubre. Incluso tenía puesta fecha 15 de octubre y que no quiero que vaya más allá. No tiene esa empresa nada que hacer. O sea, si alguien no quiere que su ETOP por la situación se prorrogue más allá del 1 de noviembre, no presenta solicitud entre el 1 y el 15 de octubre y el ERTE finaliza y Santas Pascuas. Lo mismo las fuerzas mayores. Yo, dada la situación ahora mismo, entiendo que mi situación de limitación o impedimento de la actividad ya no se corresponde con la realidad ni con la situación de limitaciones o restricciones derivadas de la COVID y no quiero seguir utilizando el ERTE a partir del 1 de noviembre con no presentar solicitud entre el 1 y el 15 de octubre, el ERTE finaliza el 31 de octubre y punto. Y digo finaliza el 31 de octubre por lo que hablamos, porque hay como una prórroga tácita o, digamos, per se, para que nadie se tuviera que agobiar a lo largo de este mes de octubre, habida cuenta de que ya no era una prórroga automática hasta el 28 de febrero, sino que hay que llevar a una tramitación, hay que acordarse de hacer lo que hay que hacer, incluyendo la documentación que hay que hacer. Entonces, alguien que no presente su solicitud, porque estime que no quiere continuar con un expediente de regulación temporal de empleo, pues no presenta solicitud y tranquilidad. ¿Vale? Cuestiones. Importante ese análisis que hay que hacer. La situación epidemiológica y las restricciones de actividad en Asturias cambiaron enormemente, lo señalaba al principio, el desarrollo de la actividad, bueno, pues digamos que fue muy significativa en nuestra comunidad. De tal manera que es el momento de aquilatar si la situación se corresponde con la necesidad de seguir utilizando un ERTE COVID, insisto, COVID o no. ¿Y por qué recalco COVID? Vamos a ir a ejemplos prácticos que yo sé que a veces, bueno, pues suponen parte de la realidad de las empresas y seguro que desde un punto de vista subjetivo y de mantenimiento tienen justificación, pero no se corresponden con el articulado legal y pueden suponer problemas. Durante esta última prórroga automática se mantuvieron ERTEs de impedimento de actividades que ya no estaban impedidas y empresas que no hicieron ninguna modulación al respecto. Es decir, había autorizaciones de impedimento ligadas a situaciones de
momentos en los que sí las restricciones impedían el desarrollo de la actividad y, bueno, pues nadie fue contra esas situaciones. Es decir, se mantuvieron las condiciones de impedimento, exoneraciones, lo que fuera. Hubo empresas que sí, bueno, desaparecido el impedimento, modularon a limitación, etc. Nada que objetar a esa cuestión. Digamos que hasta ahora las prórrogas automáticas son prórrogas automáticas y el análisis, la autorización está hecha y punto. Durante ese momento, digamos que, bueno, pues se sigue, incluso se puede seguir ahora a lo largo del mes de octubre, con las condiciones especiales del impedimento. Una empresa que solo tuvo un impedimento y ahora una autorización por impedimento y ahora ya no tiene la actividad impedida y quiere prorrogar la vida de ese ERTE último que está utilizando más allá del 1 de noviembre, por supuesto que el auto que nos tiene que hacer referencia es un impedimento. Es decir, pero que no hay análisis de causa en esta solicitud de prórroga, que nadie ahora mismo para autorizar o desautorizar esta prórroga del 1 de noviembre hasta el 28 de febrero va a mirar si eso era un impedimento o no, o si sigue siendo o no. Pero yo creo que hay que ser conscientes que ya no hay, salvo mínimas excepciones, ninguna actividad impedida. De tal manera que presente esa solicitud, pero como se siguen permitiendo los cambios y modulaciones entre ERTEs de fuerza mayor, module o modifique o cambie a limitación, en caso de que la actividad esté limitada. A la autoridad laboral para la autorización, insistimos, o para... ¿Va a haber alguna consideración al respecto? No. Pero todos sabemos que esas situaciones y el impedimento, cuando más, conllevan unas exoneraciones y ahí sí que puede haber, por cruce de fechas en cuanto a restricciones legales y declaraciones responsables de situación en la que me encuentro, problemas posteriores. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, siendo prácticos, se pueden prorrogar las situaciones, pero es un momento de tomar conciencia de cuál es la situación real, cuál es la situación real, hablo en cuanto a situación pandémica y sanitaria, que fue lo que generó las medidas excepcionales COVID, cuál es la situación de la empresa y de su actividad, y vamos a añadir otro elemento. ¿Cuál es la situación a medio plazo? Que vimos que el 18-20-21 prorroga todas las condiciones especiales en cuanto a reparto de dividendos, prohibición de despido, mantenimiento del empleo, etc. Entonces, es necesario aquilatar. Y lo que os decía, puede entenderse que una empresa diga, no, es que yo no me tiene cuenta abrir. O incluso, desde marzo de 2020, no rescaté a ninguna persona trabajadora del ERTE y recuperé la actividad, pero digamos que la estoy desarrollando yo como autónomo, pero al personal porque no me tiene cuenta. Insisto, entendible, pero ya no estamos hablando de causas económicas ligadas a restricciones derivadas de la situación sanitaria, de la pandemia. Estamos hablando de causas económicas y entonces tendríamos que pensar en el tránsito a un ETOP
o en la negociación de un ETOP. Veis que se recoge como única figura de ETOP COVID a partir de aquí, quitando lo que son las prórrogas de los vigentes, el tránsito de una fuerza mayor a un ETOP COVID. Yo a partir de aquí ya no puedo negociar un ETOP COVID, ya no va a haber ETOPs COVID nuevos, salvo los que sean por tránsito de un fuerza mayor a ETOP COVID. ¿Vale? Incluso, insisto, en muchas situaciones deberá analizarse si merece la pena seguir con las condiciones especiales del ETOP COVID o no. A lo largo de todo el periodo, oye, se va haciendo ese análisis, somos conscientes, la gente hace un aprovechamiento ajustado de la realidad, pero esta avance a esta nueva normalidad y ojalá sea normalidad, implica que todos vayamos teniendo que, digamos, hacer feedback y dar pasos en otro sentido. Entonces, es muy importante decidir el aplicar o el entrar a solicitar esa prórroga. Por supuestísimo, quien esté interesado, solicitar antes del 15 de octubre, incorporando la documentación y nada más. La documentación anexada a la solicitud, como señalé antes, se pasa directamente a la inspección de trabajo a efectos de controles oportunos, si fuera necesario. Nosotros resolvemos estimando si se cumple, resolvemos desestimando si el ERTE que se solicita autorización no está vigente y si no incorpora la documentación que obliga el Real Decreto y nada más. A partir de ahí se necesitaría presentar, sabéis, todas las empresas, solicitud colectiva de prestaciones, otra vez, ¿vale? Y se necesita presentar declaración responsable frente a la entidad gestora de seguridad social de cara a las posibles exoneraciones. Y se añade en la disposición adicional cuarta una novedad que es la unificación en una aplicación o en la web del Ministerio de Trabajo de la relación de personas trabajadoras incluidas en el ERTE que se prorroga. ¿Vale? Eso no es necesario, ya veis que no señalé nada respecto a ellas. A la autoridad laboral, en ningún momento veréis, sino que ahora mismo la información de las personas incluidas en el ERTE vigente, último que se está utilizando y sobre el que se solicita prórroga, se debe colgar, creo que en el plazo de 5 días posteriores a la resolución o a la consideración del silencio administrativo, en la web del Ministerio de Trabajo. Se unifica esas relaciones de tal manera que esas relaciones están disponibles para cualquiera de los organismos implicados en lo que es la tramitación de los expedientes. A la autoridad laboral, si considerara que necesita saber algún dato, Seguridad Social, entiéndase de cara a la gestión y a la comprobación de las exoneraciones, al SEPE de cara a la gestión de las prestaciones como elemento de contraste respecto a las solicitudes colectivas y a la inspección, pues por supuesto, como organismo que ante petición del órgano gestor de las prestaciones o de la tesorería pueda
tener que establecer algún tipo de análisis o comprobación. ¿Vale? Entonces, la parte de la autoridad laboral entre el 1 y el 15 de octubre, quien entienda así, por favor, hágalo, que si no, después, a partir de las 0 horas del día 16, no existe posibilidad. Incluso el fichero de servicios, esa solicitud electrónica, para que nos entendamos, en la sede electrónica del Principado, a partir de las 0 horas del día 16 de octubre no va a estar disponible. Y la entrada por cualquier otro medio, a partir de las 0 horas del día 16, digamos, se va a no admitir porque es claro el plazo. Entonces, hágase la solicitud y después atiéndase a la obligatoriedad de volver a presentar solicitud colectiva de prestaciones y las declaraciones responsables a la Seguridad Social, más la relación de personas incluidas en el formato que el Ministerio de Trabajo tiene disponible en su web. Solo 2 apuntes muy breves. Y si queréis abrimos, digamos, aclaración de dudas o algún tema que estiméis que a mí se me olvida. Yo estoy tratando de poner el prisma en lo que ahora nos surge y es más importante ahora mismo. ¿Va a poder solicitarse nuevo ERTES de fuerza mayor por limitación o por impedimento a partir de aquí? Si os fijáis, el artículo 2 señala que sí, pero a partir de resoluciones de las autoridades con restricciones o limitaciones a partir del 1 de noviembre. Es decir, los ERTES por impedimento o limitación que hay se prorrogan y los nuevos tienen que ser derivados de resoluciones de restricción de la actividad, impedimento o limitación emitidas con fecha posterior, bueno, igual o posterior al 1 de noviembre. Ahora mismo, si yo no solicité un ERTE por impedimento o limitación en todo este tiempo, a lo largo de este mes se entiende que puedo prorrogar la situación que tenía, pero no solicitar nuevo. Y los ETOP, si os fijáis, COVID, en todo el Real Decreto no hace mención a ellos más que para la prórroga de los vigentes a 30 de septiembre y los que quieran transitar de un fuerza mayor de un fuerza mayor COVID a un ETOP COVID. Pero no habría posibilidad de negociar nuevos ETOP COVID ni aunque se ponga no que hasta el 28 de febrero. ¿Vale? Ni a partir del 1 de noviembre. Ya serían limitaciones, impedimentos o ETOP de carácter ordinario. ¿De acuerdo? Sigue manteniéndose la posibilidad, que es, yo creo que para llevar una buena línea práctica, de comunicar cambios o modulaciones entre ERTES en función de las circunstancias, ¿no? Y a medida de que estas circunstancias fueron cambiando, y si no se hizo hasta ahora, a raíz de este Real Decreto, que ya, digamos, como que apura y pone más en evidencia los cambios de circunstancias, las empresas pueden, estaban en impedimento y ahora no están impedidas, pueden transitar a limitación. Insisto que ahí estamos frente a un control de exoneraciones sobre una situación. Yo puedo tener una autorización y durante una prórroga automática a lo mejor cuela, pero en una prórroga que ya no es automática y habida cuenta de que no hay actividad impedida, salvo que lo esté por resolución expresa o demás, derivada de una actividad de las pocas que puedan tener impedimento ahora mismo o que se pudiera sacar a partir de aquí, es muy difícil no perder
los beneficios ligados a ese tipo de expedientes. Creemos, ¿vale? Aunque no sea cuestión de nuestra incumbencia o competencia, ¿vale? Y yo creo que básicamente, pues por mi parte, nada más. A disposición a todas las dudas que se puedan plantear o si hay algo, Ignacio, que estimes bueno, que podría ser conveniente que yo toque. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo creo que lo has analizado todo, pocas cosas he visto que, ninguna he visto que quedara fuera. Se han planteado muchas preguntas, yo creo que la mayoría las has respondido de todas formas y aun a riesgo de reiterar o de a lo mejor yo me equivoco y ya está respondida o que va a repetirse, te voy a formular algunas de las que fueron planteando y ya le digo, aunque solo sea para repasar algunas de las cosillas que pudieran lo hubieras ya explicado a lo largo de la ponencia, ¿vale? Algunas cosas que se fueron Me parece planteando. estupendo todo el repaso porque aquí lo que nos interesa es que todo el mundo saque sobresaliente. O sea, que hagamos lo que tenemos que hacer y lo hagamos bien. Sí, y además en algunas cosas fue un mundo tan complejo este de los ERTES que hay veces que, claro, generan dudas. Por ejemplo, se plantea mucho que en el ámbito de la hostelería, pues han ido sucediéndose, no han renunciado a ninguno de los ERTES y han ido transitando desde impedimento, lo que has comentado antes, ¿no? Impedimento, limitación, para un lado y para el otro. Entonces, la pregunta, yo creo que la respondo también y te comento, hace referencia a si la prórroga es de un solo y exclusivo ERTE o pueden plantearse de varios, o en concreto si pueden elegir entre los diversos por los que han utilizado o tienen que ir al último, aunque luego transiten a otra modalidad más acorde con la situación actual. Vamos a hacer un análisis formal y vamos a hacer otro análisis informal, si queréis. Lo normal, porque además estamos relatando, se nos pide la vida del ERTE durante julio, agosto y septiembre. Lo normal y lo formal podemos entender que sería el último ERTE vigente que se utilice. En la medida de que, a ver, llegamos a 30 de septiembre con una condición y con una situación, con una utilización de un ERTE en la que cada uno pudo estar, digamos, seleccionando cuál era la opción que mejor se correspondía con su situación, incluso con los beneficios derivados de esa, digamos, situación. Y entiéndaseme beneficios, o sea, que la situación de limitación de la actividad o de impedimento no la entiendo como beneficiosa, para nada, todo lo contrario. O sea, con esos beneficios de tratar de compensar esas carencias. Pero llegamos, si yo utilizo julio, agosto y septiembre, en donde se va cambiando toda la situación, y un expediente, aunque tenga otros latentes que no estoy utilizando, entendemos, y así es el espíritu del acuerdo de diálogo social, que se solicite prórroga de ese ERTE, del último autorizado, vigente y que se esté utilizando. No le veo mucho sentido. Yo hasta ahora utilizaba un impedimento y digamos que quiero que como tengo otra autorización de la autoridad laboral previa a lo de los cambios y a las modulaciones de limitación, a mí prorrógame la limitación, que ahora mi situación es de limitación. A ver, va a ser más sencillo, como existe camino para hacerlo a través de la comunicación de cambio, solicite la prórroga del último autorizado utilizando, que es además el que va a relatar en el histórico, y después module y cambie a limitación. ¿Cuál es el caso, los casos en los que valorábamos en la última reunión incluso de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas con la directora general de trabajo del ministerio, en las que el criterio para que una misma empresa solicite la prórroga de 2 ERTE es aquella en la que
tenga a distintas personas trabajadoras en ERTEs de distinta modalidad. ¿Vale? Empresas que por sus características y por distintos centros de trabajo tenga en una un ETOP y en otra afectando a distintas personas, en otra, si lo digo, un ERTE de fuerza mayor por limitación. ¿Pueden presentar 2 solicitudes? Es así. Pero cualquier otra, aunque tenga 3 autorizaciones de la autoridad laboral, lo normal, lo práctico, y habida cuenta de que puede establecer modulaciones, es presentar el último que esté utilizando, que es el del que va a relatar su vida y su realidad. Si no, incluso a manera informal, es que no... Bueno, cualquier análisis puede... Pero si usted estaba utilizando una limitación, ¿cómo me viene ahora a pedir el prorrogado de marzo por SENAE? Cuando eso pudo hacerlo en su momento, ¿por qué ahora ese cambio? Mientras que el otro que yo relato, nadie se metió con el tema del impedimento, ni se meterá. Pero ahora la situación no es esa y ahora es que tengo que pedir que continúe y habida cuenta de que, que ya no hay casi nada impedido ni casi nada limitado. Incluso parece ser que lo siguiente que va a sacar el Principado es no hay limitaciones. Bueno, pues en ese, es normal que, oiga, yo, mire, quiero seguir, ya no es que ya no quiero seguir con el ERTE, quiero seguir, pero tengo muy claro que ya no es un impedimento, es el único auto que tengo que hacer referencia a él para presentar esta solicitud antes del 15 de octubre, pero modulo, comunico un cambio de situación, ¿vale? Perfecto, Pedro. Una cosita, así te voy saltando y picando de aquí y de allá preguntas. Mira, hay algunas relativas a las dudas sobre los ERTEs de CENAE, entiendo que también serán relacionados con los que estén vinculados a ellas, ¿no? Y hay 2 cosas, y plantea si está sujeto a las mismas obligaciones y necesidades de prórroga que todos los demás. Y luego hay una coletilla que sí a lo mejor convenía matizar, que dice, para mantener las mismas condiciones y exoneraciones. Es decir, que las mismas no pueden existir porque han desaparecido los de... Para mantener las condiciones y exoneraciones que reconoce el Real Decreto 18-2021 a esos expedientes de fuerza mayor COVID prorrogados del 8-2020 relacionados con unas actividades, con los CENAES, que se mantienen los mismos. No se incorporó nada nuevo ni se quitó nada de los últimos que se consideraron incluidos y los reconocimientos de cadena de valor, pero ahora diferencia fundamental. La exoneración en cuotas solo se aplica sobre las personas reguladas y en la proporción de tiempos y medida mientras están reguladas, es decir, ya no también sobre los activos y en los porcentajes iguales a los ERTE de limitación, de fuerza mayor de limitación, ¿vale? Es decir, diferencia fundamental, que nadie piense que como cumpliendo siguen con las condiciones que tenían, no. Para seguir siendo considerados ERTE de fuerza mayor, prorrogado del 8-2020 con CENAE, tienen que presentar obligatoriamente la solicitud entre el 1 y el 15, adjuntando el histórico de los últimos 3 meses, pero van a tener acceso a exoneración del 50% en las empresas de menos de 10 trabajadores, sin ningún compromiso relativo a formación ni nada, en aquellas personas trabajadoras que están reguladas. Las activas, las incorporadas a actividad, esas ya no exoneran en nada.
Las reguladas, 50% empresas de menos de 10, sin vinculación a compromiso de formación, 80 con compromiso de acción formativa, y en las empresas de más de 10 personas trabajadoras, 40 de exoneración sin vinculación a formación, 80 con vinculación a formación. El decreto establece los mínimos de formación que se entiende por formación válida hasta junio del 2022 y el mínimo de horas necesario para considerar que la acción formativa cumple el compromiso que se adquiere para disfrutar de la exoneración del 80%, que bueno, lo hablamos, tampoco son unas, digamos, obligaciones muy difíciles de cumplir para quien entienda, oye, que bueno, que ve importante el desarrollo de acciones formativas con sus personas trabajadoras, que están reguladas total o parcialmente, y con ello obtiene una exoneración del 80%. Quien no quiera vincularse, el 40%, digamos que lo tiene. Sí es muy importante, a ver, yo por mi parte, y simplemente como interpretación de algo que te voy a enseñar hasta el principio, no es de competencia de la autoridad laboral, pero bueno, sí es importante también ese análisis bueno, voy a cumplir el compromiso, incluso se abre, o sea, voy a cumplir el compromiso de poner a disposición de las personas trabajadoras esa acción formativa o esas acciones formativas. Veis que si no se desarrolla porque las personas trabajadoras no participan o porque se encuentran en situación de incapacidad temporal o por causa ajena perdón, a la puesta a disposición por parte de la empresa de esa acción formativa, no va a haber revocación de las exoneraciones, ni necesidad de devolución, ni nada. Pero si yo me comprometí e incumplo, presenté declaración responsable para exonerar y después no soy capaz de justificar estos extremos, ahí y es donde yo digo que, bueno, jolín, que nadie se relaje en cuanto a que si llegado al punto no se va a poder justificar, pues hay revocación de las exoneraciones, devolución y bueno, todos sabemos el procedimiento de seguridad social. Pues bueno, aparecen preguntas por todos los lados, por todos los... Te voy comentando algunas más. Venga. Sí. Mira, una pregunta voy salteando, no voy por orden porque voy sacando las que creo que han sido menos contadas. ¿Qué pasa con el informe de los representantes de los trabajadores si los sindicatos renunciaron a esta cuando se negoció? Es decir, ¿qué puede hacer la empresa en un caso en el que haya verdaderamente imposibilidad material de aportar ese informe? No, a ver, el informe lo hay que aportar. Si no es de representación legal de los trabajadores ni de los sindicatos mayoritarios porque en su momento no participaron en la negociación, de la comisión con la que se negoció el ERTE. Porque un ETOP, eso sí que es imposible que no se haya acordado con alguien. Es decir, si no hubo representación legal, si no hay representación legal, perdón, en la empresa y los mayoritarios renunciaron o no pudieron, sí que aquí tuvo que presentarse con el acuerdo con alguien. Sí. Pues con quien se haya acordado o desacordado, esas son la comisión que tiene que informar, que es muy importante que el contenido, ya os digo que el Real Decreto no aparece. Informen, se pondrá lo que se tenga que poner. Es entendible que si es un ETOP que estaba negociado a un plazo superior a esa fecha, pues bueno, que no haya ningún problema, que es distinto de los fuerza mayor, que estos están acordados. Entonces, debe contener y tiene que ir firmado por quien corresponda oportunamente. Es decir, si el acuerdo estaba firmado por representación legal
Pepito, Menganita, Fulanita y Tanito, esas personas tienen que firmar lo Perfecto, que sea, el informe. perfecto. Son las que tienen que informar, las que figuren en el acuerdo del ETO. A efectos prácticos y a relación que después tenía intención. Perfecto. Una En esta cuestión, perspectiva flexible que aplicamos, de que aunque la vida yo la tuviera negociada a 31 de diciembre, la presentación entre el 1 y el 15 de octubre, perdón, sí, de octubre, va a llevar a la extensión de la vida del ERTE y a la prórroga hasta el 28 de febrero. Si ese informe, ya hablo a efectos prácticos, para evitar problemas ulteriores, relata acuerdo de la parte social, todos quedamos mucho más tranquilos, creo. No lo veo difícil en la medida de que, a ver, que es el diálogo social marca la posibilidad de esa prórroga del ETOP hasta el 28 de febrero. Entonces, a ver, que el informe relata que no hay acuerdo, eso no va a significar que nosotros no vayamos a autorizar esa prórroga en los términos que señalamos, pero que a efectos prácticos y de serenidad y de evitar problemas posteriores, en esos casos, si el informe es, oye, que estamos de acuerdo, pues es que mejor que mejor. Insisto, aunque diga lo contrario, no va a suponer nada respecto a la desestimación de una solicitud. Sabéis que por encima además que un ETOP, nosotros comunicamos, no autorizamos. Aquí lo que autorizamos, que era otra de las cuestiones que complejizaba un poco la cabeza, autorizamos la solicitud de la prórroga. El ETOP ya está acordado, ¿vale? Entonces, pero bueno, la auténtica autoridad laboral, sabéis, yo siempre digo, es la autoridad judicial. Entonces, bueno, yo creo que a efectos prácticos a todos nos dejaría muchísimo mejor, pero bueno, que contenga informe, sí o sí. Si no incorpora informe, eso sí que es incumplimiento de uno de los preceptos legales del artículo 1. hay bastante, correcto, hay bastante preguntas en relación a aspectos formales. Por un lado, quiero decir que todos los enlaces al Principado los hemos divulgado y los vamos a volver a divulgar, e incluso los del Ministerio de Trabajo, cuando también vamos a facilitar todos los enlaces, los mandaremos por correo para que tanto uno como otro sea lo más fácil posible acceder a los mismos. Ya los del Principado ya los he colgado en el A ese chat. propósito de forma en cuanto a la solicitud, a ver, el propósito nuestro, y así fue porque, bueno, incluso ante la incertidumbre del texto legal, que esta vez no dispusimos de borrador ni de nada previo, o sea, fuimos matizando las consideraciones generales, y es cierto que, hombre, el mismo día del acuerdo, nosotros tenemos una reunión general, todas las autoridades, una reunión con la dirección general y todas las comunidades en las que vamos a decir que los contenidos, los conceptos ya eran claros, ya estaban acordados, pero el texto legal específico no nos podían pasar ni borrador. Es decir, todos lo vimos con la publicación en el boletín oficial del Estado. Aun con esas, nosotros, tú sabes que estuvimos haciendo esfuerzo porque todo ya estuviera preparado y, oye, los procedimientos informáticos y demás tienen su intríngulis y su porqué el 1 de octubre, que todo funcionara el 1 de octubre. Y súper simple, súper fácil para las empresas, para las asesorías, porque la documentación que se pide, bueno, en este caso el informe de la RT respecto a los ETOP, COVID, no, pero lo otro básicamente son documentos que se tienen y que solo hay que digitalizar, es decir, pasar a formato PDF y anexarlos a la solicitud. Pero bueno, el esfuerzo fue simplificar, o sea, que esa formalidad y lo que hay que rellenar es mínimo, os fijáis, o sea, y lo importante es identificación de la empresa,
todos los datos que se piden, el auto del que se está hablando o el número de expediente del ETOP COVID del que se está hablando, del que se solicita prórroga. Insisto en la oportunidad, que tampoco supone mucho trabajo, de si es posible las dos casillinas en las que se marca número de hombres y número de mujeres que se incluyen en ese ERTE, que no es a efectos de control de causa ninguna, ni de control de nada, es simplemente a efectos de conocimiento por nuestra parte como dato de los expedientes, datos estadísticos, y adjuntar la documentación en formato PDF. Punto. Bien, te voy a insistir sobre dos cositas, nada más, Pedro, porque vamos a centrarnos en lo que corre, como quien dice, más urgencia para ahora el día 15, sin perjuicio de que hay un montón de preguntas que vamos a intentar dar respuesta de manera general, con pregunta-respuesta a las mismas, ¿vale? Y son un poco de insistir, pero bueno, vamos a ello. Por un lado, hay mucho lío o parece haber un poco de lío con el listado. Vamos a centrarnos en el de la solicitud de prórroga, que es el que interesa, ¿verdad? Y confirmar que efectivamente es esa digitalización, ese PDF del habitual que vamos de julio a los 3 últimos meses. Que no hay ningún listado oficial, ni no hay un modelo oficial para presentación de los mismos, ¿verdad? Exacto. El listado o la relación de personas trabajadoras incluidas en el expediente, es decir, qué personas pueden verse afectadas por el expediente, es el que se registra en la web del Ministerio. Ese es el con formato único y oficial. Tal como lo pidan en la web del Ministerio, así se tiene que rellenar en el plazo establecido. O adjuntar, o lo que sea, en el plazo establecido. La relación o el histórico de vida no hay un formato. Y nosotros no quisimos, porque consideramos que dificultábamos más, obligábamos a picar, abrir un apartado con casillita para rellenar, porque eso ya se tiene recogido. Si alguien lo quiere hacer nuevo, cosa de él, pero que nosotros, yo te decía, efectos prácticos estos días de atrás, es algo que ya se tiene. Entonces, digitalícese e incorpórese. Alguien que no lo tiene, pues porque no tuvo a nadie regulado, pues es hacer un documento en Word, informe de tal, no tuve a nadie regulado en los meses de julio, agosto y septiembre respecto a este alerte. PDF y adjuntar. Punto. Y ya la... formato ni nada, o sea. Correctísimo, clarísimo. Y luego ya insistiendo un poquitín en el informe del RT y me lo plantean para los supuestos de, ¿vale? En su momento hubo un acuerdo, hubo la circunstancia que fuera, pero por la razón, el nuevo informe, por la razón que sea, ahora no participan o hay bloqueo o hay una relación que no van a emitir el informe. ¿Hay alguna solución posible, formal al menos? A ver. Si es que lo hay, porque como no viene nada previsto. Yo me costaría creer que los representantes de las personas trabajadoras, incluso aunque no sean representantes legales, porque no existe representación legal, las personas trabajadoras, pero especialmente, vamos a decir, de los sindicatos mayoritarios o las representaciones legales de trabajadores que firman el acuerdo, se nieguen a emitir un informe. Porque además, nada se está poniendo de que emitan en este sentido, emitan en otro. Digan ustedes que están de acuerdo obligatoriamente o digan que están en desacuerdo. O sea, digan lo que tengan que decir. Si es que no hay manera o no quieren, al menos entiendo que la empresa, demostrando la petición de ese informe y demostrando que esas personas se niegan a emitir el informe, para nosotros nadie va a quedar sin la prórroga por ese extremo. Vale.
Sí que se Eso no justifica. quita que inste a todo el mundo a hacer el mayor esfuerzo a lo más sencillo y a lo que da menos problemas. Ya, ya, es O obvio. sea, es que es un documento en el que pueden poner lo que quieran, una línea, 2, 27 párrafos, el testamento y firmar. Acuerdan, no acuerdan, no quiero decir nada, quiero... Es que aparezca, porque es mucho más sencillo a todos los niveles. Ahora, en aquellos casos contrastados, porque después sentimos ser muchas veces, bueno, se nos dice que ponemos trabas. Se nos llama, no, es que no hay manera, es que no me cogen el teléfono, es que, a ver, busque usted un canal para demostrar que intentó comunicar con ellos, pero no me puede servir el, es que los llamo y no me cogen el teléfono, porque yo eso no lo puedo comprobar de ninguna manera. ¿Vale? Pero si ese informe contiene, ante la imposibilidad demostrada por un correo con garantía de recepción y no respuesta por parte tal, antes de que se me pase el plazo, allá va, vaya. Sí, no es lo mismo, correcto. Siempre Sobre existe todo porque además yo creo que aquí interesa estar todos en la misma línea y que son ERTES que la mayoría de ellos, os digo la verdad, de los 200 y pico ERTES de Top COVID que siguen vigentes en Asturias, la mayoría de ellos, la fecha de finalización ya de por sí iba a 31 de diciembre. Es decir, que no... Y una vez que está el Real Decreto aprobando la prórroga de los ERTE hasta 28 de febrero, no debería haber, pero ahora es cumplir mismamente el compromiso formal. Os digo porque fijaros que es que la no presentación supondría problema hasta para el periodo que ya estaba acordado y negociado. Es decir, imaginaros un ERTE que termina el Top COVID, que la fecha de finalización es 1 de noviembre. 1 de noviembre. Para que ese día se le apliquen las condiciones especiales de la COVID, tiene que presentar solicitud de prórroga antes del 15 de octubre, porque para que le coja el 1 de noviembre, aunque sea un día, la tendría que presentar. Si no la presenta, el 31 de diciembre ese top no es COVID, deja de tener validez. Presenta la solicitud para ese día y es importantísimo. Bueno, pues si yo negocié un ERTE a 31 de diciembre, a 31 de enero, o sea, tengo que ser consciente que si no solicito entre el 1 y el 15 de octubre algo que dije que estaba de acuerdo con ello, no va a poder llegar más allá del 31 de octubre, o sea, ni 31 de diciembre, ni 15 de enero, ni 1 de noviembre, ni nada. Entonces, oye, perfecto. firma un acuerdo que entiendo que habría que suscribir. Perfecto, Pedro. Pues mira, llevamos 1 hora y media. Yo creo que este es el momento de concluir esta sesión, pero les recordamos que vamos a intentar responder a todas las cuestiones que quedaron pendientes, sobre todo lo relativo a los temas de prórrogas, que vamos a hacer un esfuerzo de difusión, tanto lo relativo a la información relativa a las prórrogas, como también todo el proceso posterior, las páginas web del Ministerio, etcétera. Agradecerle su presencia, que quedamos a su disposición. De nuevo, darle las gracias al director general de Empleo y de Formación, que siempre tanto colabora en la difusión de todas las materias relacionadas con su ámbito de trabajo, y dejarlo para una posterior ocasión, el volver a hablar si queda alguna duda adicional sobre estas materias. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias Pedro y muchas gracias a ustedes por su presencia. Gracias a vosotros y sabéis que a disposición y cualquier duda en el Servicio de Relaciones Laborales, como siempre, a disposición de aclarar toda la información posible. Muchas gracias y un saludo de nuevo. Bien, hasta luego.